Bueno, seguimos, ¿eh? Seguimos en este programa que se llama En Dónde Estamos, programa que propone Libertas, nuestra asociación civil, nuestra fundación, abocada, por supuesto, y cuya vocación es la defensa de los valores democráticos, republicanos y el Estado de Derecho. Ya está con nosotros el doctor Gustavo Subía, diputado por el Partido Colorado en su movimiento Tercera Vía, columnista del programa. Realmente un honor para quien habla contar con el doctor Subía en su columna de los viernes, con el cual ya hace más de un año, ¿no, doctor? Que estamos, que parece que fuera ayer, como usted dice, ¿no? Parece que nos hubiéramos visto ayer. Increíble. El tiempo está transcurriendo más rápido por algún fenómeno cósmico que yo no soy incapaz de explicar, pero se siente con una rapidez brutal. Sí, parece que fuera ayer. Y Estoy hemos hablado siguiendo, largo y tendido. estoy siguiendo su columna. Y sin libreto. Usted vio que yo soy desprolijo, hablo sin libreto. No, usted es más prolijo que yo, me quiere llevar a veces para un formato y me resisto. Es Y, los placeres de ser viejo y resistirte a esos formatos. Bueno, y bueno, este, de repente, a ver qué le parece, Rubén, en esta propuesta que yo le hago. Hablar un poquito más, porque esta semana me resultó muy interesante escuchar a algunos economistas sobre el tema de la rebaja de los impuestos del IAS. Y me resultó sobre todo un economista Rosselli en el programa de la tertulia que tiene Cotelo, que analizaba muy bien técnicamente que este descenso de impuestos no molestó para nada las finanzas del gobierno. Es decir, muchos economistas temían de que hubiera un recuerdo político de la promesa electoral de Elías muy intenso. Quedaron tranquilos de que el recuerdo político de la promesa electoral de descenso de Elías no fue muy intenso. Entonces los tranquilizó a los que viven haciendo números y viven diagramando las políticas de tributación como si fuera una ciencia, olvidándose, a mi juicio, muchas veces de que por debajo de los cálculos económicos y de la efectividad de las políticas de tributación están las personas. Y las personas son las que sufren esos cálculos, en el caso del IAS, los cálculos que Astori dicen magistralmente, sí, magistralmente desde el punto de vista de los números y de las políticas de tributación y de las coherencias macroeconómicas, pero terriblemente, y capaz que ahora le puedo ingresar en el área más concreto, terriblemente en lo que representa tomar determinaciones que afectan a rápidamente a numerosas cantidades de personas. Concretamente, Rosselli establece, y lo leo acá porque lo apunté expresamente, que se queda tranquilo porque la descensa de los impuestos no compromete en absoluto las finanzas de este gobierno. Por un lado, dice usted, está muy bien no comprometer, pero por otro lado significa que no se arriesgó lo más mínimo en cumplir con las promesas de descenso y que se está jugando sobre bases confortables. Es decir, así como se arriesga muchas veces en endeudarse los gobiernos, estamos cansados de esos endeudamientos, donde arriesgan endeudamientos a los efectos de abordar determinados temas, acá dice Rosselli, no se comprometió en nada y tranquilizó. Eso es a mí me intranquiliza que el tipo esté conforme, perdón, el tipo no, el economista esté conforme con eso de tranquilizar a los distintos consejos asesores económicamente. Hablando en criollo, se le dio, el vecino o el familiar vino a pedir ayúdame económicamente con algo, se le dio un poquito lo que sobraba. No se comprometió para nada en ese préstamo que está pidiendo ese familiar muy necesitado y eso me deja más intranquilo todavía porque significa que se está priorizando enormemente el tema de esos equilibrios económicos por sobre las promesas realizadas. Bueno, es un introito para complementar lo que habíamos hablado el otro día del tema de Elías. Y Es interesante, ¿eh? Es interesante porque ese tema plantea un tema de fondo estructural en la economía que es digno de ser analizado. El planteo que hace el tipo, Rosselli, el economista, digo,
tiene su cuota parte de razón en tanto los recursos del Estado, ¿no? Es decir, siempre se plantea, bueno, está bien, una renuncia fiscal es muy simpática para la gente, pero eso, ¿al Estado después no le afecta? Si renuncia a eso y el Estado se desfinancia en cuanto a los recursos, ¿qué va a venir después? ¿Otro impuesto? Entonces, el tema para mí pasa por el lado de que el Estado aún no se ha planteado, cosa que vendrá en otro gobierno, no, Sí, no da el tiempo, un modelo económico. Si no se plantea un modelo económico, es decir, un modelo macroeconómico en cuanto a eficiencia del Estado, qué cantidad de funcionarios, está bien que tengamos todos los funcionarios que tenemos, todas las funciones están bien, el Estado tiene que seguir cumpliendo con todos los ministerios creados, habidos y por haber, y las oficinas internas de cada ministerio, que usted sabe muy bien que es casi un ministerio dentro del ministerio. Bueno, todo eso está redundando en que en un presupuesto muy alto que el claro, claro. Estado tiene para funcionar, un Estado pesado, mamotrético, paquidérmico, en una población chiquita, de un país de 3.242.000 habitantes según el último censo del 2011. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? Porque se le está castigando, como el Frente Amplio ha castigado enormemente al contribuyente y ha desestimulado que la economía de desarrollo. Cerraron empresas, se han ido a empresas extranjeras, pues dicen, no, este país es muy caro, no es competitivo y tenés un Estado que además 2 por 3 te sale con una nueva, ¿viste? Con una nueva baraja, para que te sale con otro impuesto, para que te sale con otro, o te subió las tarifas. Ese es el temita del Uruguay, me parece. Rossetti, este economista que escuchaba, ingresaba en un punto complejo. Todos son puntos complejos. El primero que le refería es, al Estado no le costó nada esta reforma Exacto. impositiva. No le costó, no le costó. Es muy barata. Por eso insisto en decirle, admito los equilibrios fiscales, pero cuando algo no le sale, no le cuesta, es porque fue chiquito. Ta. Segundo punto, que me asusta ¿Y un sabe que poco. con qué cumple, doctor? ¿Sabe con qué cumple el gobierno con eso? Con no incrementar la presión fiscal. Que hace 3 años que desde este gobierno Uruguay no incrementó la presión fiscal que venía creciendo con el Frente Amplio. Estamos en un 26,6 del PBI más o menos. Es por Sí, ese lado que están hablando. pero hemos mantenido, en muchos aspectos hemos mantenido esa presión. No la hemos incrementado, pero la hemos mantenido y Mm, eso es no acordarse de promesas. claro. El segundo punto que me inquieta, pero me inquieta ya dentro de lo que usted dice, la perspectiva del Estado, es esa priorización permanente de los más necesitados. Es verdad que el Estado tiene que, como usted dice, reorganizarse para poder cumplir con determinados elementos para solventar a los más necesitados. Pero no puede ser que ese se haya hecho el leitmotiv, el canto permanente en todo tipo de reforma, porque de alguna forma Rosselli justifica que Elías dale de punta porque los que van a pagar no están en situación de necesidad. Es decir, estamos invirtiendo los conceptos justamente de una sociedad de mercado, que es la que tutela nuestra constitución, un sistema republicano de mercado, y es permanentemente, se ve que ha entrado Mm. esas manifestaciones de socialismo Mm. en forma enfática, y entonces se justifica cualquier tipo de tributación bajo el acápite de no están sufriendo penurias. Entonces, dale que va. Y nuevamente, el presidente lo anunció, las transferencias a los sectores más necesitados en este gobierno se han incrementado. Repito, no es que esté mal, pero démosle en función de una reestructura del Estado y no en función de pegarle a los que, en el caso de Elías, toda su vida trabajaron para tener una jubilación. Ahora, tú trabajas toda tu vida y llega el momento de tu jubilación y te dicen, no, además tenés que ser solidario. Y te sacamos porcentajes graduales de las distintas franjas. A ver si se entiende lo que trato de expresar. No es que esté en contra de un gobierno que se preocupa por los más necesitados, pero Mm. no puede ser a base permanentemente de golpear. Eso se trasunta en el mensaje también de estos economistas, en esas filosofías que están lamentablemente en muchos aspectos caracterizando a un gobierno que es continuista en esas políticas de transferencia y donde no, seguimos sin establecer parámetros claros en cuanto a que gane más el que produce más y entonces los estamos desvencijando de una u otra forma.
Sí, No soy sí, muy sí. claro porque no son temas a los que yo sea afecto, los temas macroeconómicos, pero estamos permanentemente en cálculos matemáticos de situaciones humanas. Y nuevamente insisto y le termino con lo del principio. El IAS, un impuesto maquiavélicamente armado por Astori, al final termina sirviendo. No importa su origen espurio, y como termina sirviendo, se hace dificultoso el modificarlo y incumplimos. Por un lado cumplimos la promesa electoral y por el otro lado incumplimos. Sí, Le sí, decía, no sé, los números al gobierno le van dando, digamos, pero no se toma en cuenta lo que usted dice que es. Una cosa son las políticas asistenciales que deben ser asumidas como coyunturales, como temporarias, y otra cosa es cuando ya se analiza la economía naturalizando ese asistencialismo como políticas ya introducidas al Estado, estructuralmente planteadas, y que incluso plantean el disparate de que la gente que trabajó toda su vida, que hizo un esfuerzo, que se caracterizó por destacar, de acuerdo a sus talentos, sus virtudes, como dice la claro, Constitución, tenga que ser la financiadora de los que no se pueden autofinanciar, cuando en verdad lo que tendría que financiar a la gente que no se puede financiar en una economía sana de desarrollo son las fuentes de trabajo, la fuente de un trabajo sustentable, de calidad laboral, en el sentido que sea una calidad salarial que dignifique la vida de esas personas que además tendrán que prepararse para ingresar al mercado de trabajo. Todo un tema muy profundo ahí, doctor, porque está el problema educativo que arrastra Uruguay durante 15 años, por lo menos, de deterioro educativo, porque los números son espantosos. Entonces, sí, estamos teniendo nuevas camadas generacionales que no están habilitadas para ingresar a un mercado de trabajo que cada vez es más exigente, porque el mundo ya es un mundo de conocimiento, de alta tecnología. Apenas uno ve las ventanas del mundo, yo miro History Channel, miro Discovery Channel. El mundo desarrollado, la verdad que gente de Cante, no, no queremos. Bueno, Uruguay está teniendo mucha gente de Cante. Yo lo hablo así, claro, para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, se ha multiplicado esa población que no tiene capacidad alguna, que no han terminado ni primer año de liceo. Bueno, toda esa claro, gente, ¿cómo el Estado se plantea? ¿Y cómo la bancamos ahora? Y bueno, acá hay que hacer plan. Y bueno, y le sacamos a los jubilados, que incluso le llegaron a llamar jubilaciones de privilegio, ese disparate, ¿no? Bueno, le sacamos acá, sacamos de allá. Y eso lo que va haciendo es matar, como usted decía en la nota anterior, la gallina a los huevos de oro. Porque toda esa clase media, media baja, media claro. alta que hizo el esfuerzo, la están matando. El pequeño comerciante que empieza a cerrar las persianas, porque tiene un montón de impuestos por todos lados, tarifas altísimas, trámites regulatorios, doctor, que usted sabe que son impuestos encubiertos. Para habilitar cada actividad comercial hay trámites que pagar, que son esos trámites regulatorios de habilitación de locales. Bueno, es un disparate, o sea, lo pesado que es el Estado uruguayo. Y Y eso es la migración, intervencionismo. no se olvide de que el porcentaje de inmigración de uruguayos al exterior, porque estas condiciones justamente de no tutelar. Entonces, lo que al principio el gobierno, acuérdese aquello de la malla oro del presidente, el concepto de favor, esa malla oro se empezó a desteñir en el pasaje de estos años y estamos volviendo a la malla gris, Maya que era cobre. la prédica del Frente Amplio, es decir, el discurso del gobierno, lamentablemente, me parece que en algunos aspectos está transformando la malla oro en la malla gris. Y por supuesto, esto se liga a la reforma educativa. La reforma educativa principal no es ahora la que está haciendo Robert Silva, que está bien, sino la reforma educativa de la LUC. La LUC fue la que realmente hizo la reforma profunda porque cambió la base política de funcionamiento de la NEP. Ahora estamos en la implementación de programas, de técnicas, pero son todos derivados de la LUC. El gran desafío se dio con la LUC cuando se posibilitó que los distintos servicios desconcentrados tuvieran una organización no colectiva sin intervención de los gremios y ahí empezó la posibilidad de los cambios. Claro. Entre medias le digo que nuestra denuncia de FENAPES, aquella denuncia que hizo todo el Parlamento, A ver, todo el, espere un poco a ver si me acuerdo lo de FENAPES, porque hace le tanto recuerdo. tiempo estoy un poco veterano. Yo Sí, sí. recuerdo, FENAPES, que hubo una comisión, usted integró la comisión, después esa comisión, por cantidad de licencias que había que no correspondían al estatuto de funcionario de FENAPES, de la NEP, De la eran NEP. licencias de truchas, certificados que estaban falsificados, Y a, estaba un y señor, a no partir recuerdo de el eso nombre, hubieron y autoridades que fueron omisas en hacer cualquier recuerdo, tipo de contralor. sí, claro.
recuerdo el presidente de FENAPES, que se levantó, habló con la bancada de Frente Amplio y cuando iba a hablar con usted se levantó y se fue. Sí, ¿Qué bueno, pasó con todo eso? bueno, todo eso que fue un gremio que adulteró documentación invocando convenios inexistentes, todo ese gremio pasó la situación allá por el Parlamento. Estuvimos un año trabajando, recibiendo cantidad de gente, sacamos conclusiones muy concretas, estimando que había la comisión de repente de 7 u 8 delitos, que por supuesto va a ser el fiscal el que los va a ver. Básicamente tuvimos dificultades políticas, como era previsible. Nos metimos con el gremio más difícil, como son los gremios de educación. Gremios, recuerde que Mujica había dicho, Que vamos a había que hacer sacar la mierda, había que sacar la es, mierda. no, había que hacerlos Había mierda. que hacerlos mierda, ahí va, había que Había que hacerlos hacerlos mierda. mierda. Mujica fue, como siempre, muy pintoresco y muy claro. No, Bueno, tiene claro, un castellano, un español castizo muy culto, ¿no? Muy gráfico, por muy, otra parte. muy de Quevedo. Y Tabaré Vázquez dijo también especialmente que iba a poner a María Julia Muñoz para luchar contra los sindicatos. Así que lo María que... Julia Muñoz, ahora me acuerdo, que fue la ministra de Educación, que dijo que teníamos un segundo José Pedro Varela con, Bueno, ¿se eso, acuerda? eso, eso aparte, aparte. En definitiva, estamos hablando de los temas económicos vinculados a la educación en el Uruguay, la educación paupérrima en el Uruguay. Estamos hablando de la LUC, que fue la primera patada fuerte para modificar Sí, la estructura de la que educación, saca la incidencia de los sindicatos en sacando la la incidencia del enseñanza. sindicato. Estamos hablando de las denuncias contra esos sindicatos que fueron desplazados, las denuncias penales, que se presentó la denuncia penal. Y ahí nos quedamos, ahí nos quedamos. ¿Qué Ahí pasó nos ahí? quedamos. Y estamos hablando de la espera del pronunciamiento fiscal en un Fiscal, tema tan urticante. Como hay pronunciamiento fiscal. espera de pronunciamiento fiscal en múltiples áreas. Los fiscales parece que en los últimos tiempos se han visto desbordados, no, parece no, es real, Es pero real. casualmente determinados temas a veces salen con celeridad. Epa, epa. Qué nostalgia que tengo, doctor, del artículo 15 de la Constitución, infragante y delitos en mi plena prueba, el juez de sumario, con el Ellos fiscal, cuando había habían ciertas garantías. garantías. Ahora es Pero déjeme, el déjeme fiscal. redondear El el tema. monarca, ¿no? Son como pequeños monarcas. Ellos No, definen, no, deciden. pero lo peor, cuando faltaba la figura del rey, los varones tenían una capacidad de hacer básicamente su voluntad porque faltaba la figura unificatoria. Está faltando la figura del fiscal general, del fiscal de corte. Ahora el presidente me levantó bandera verde para el proyecto aquel de triunvirato que había presentado en el 2020. Pero creo que de eso hablamos, una bandera verde un poco desteñida, porque pasaron 3 años. Es El un bar, como presidente, un bar lento. ¿Vio en el fútbol el bar cuando demoran demasiado de a ver si fue offside, si no fue? bueno, Y el fiscal lo criticó a usted, criticó la teoría del triunvirato. sí, Juan Gómez sí, dijo, yo no tengo idea yo nunca he visto lo de un triunvirato, que habla así, ¿no? Parece un señor muy bueno. pero, y yo he respondido a eso, que lamentablemente la legislación uruguaya tiene un alto porcentaje de copia de legislaciones europeas. Hemos copiado. Nuestros hombres que tienen nombres de calle, nuestros prohombres jurídicos, copiaban. Hicieron el trencito y copiaban, Sí, sí, copiaban en el examen. pero en materia penal el código Rocco italiano Sí. fue copiado por los autores nacionales, pero textual, y sin Irureta embargo, bueno, Goyena, ¿no? Claro, se lo una querían dar a buena labor. Argentina. Mm. No, no, hay que reconocerle que en aquella época no había internet y para copiar había que solicitar material documental que tenía que venir de Europa al Uruguay, así que era Y es bastante un más buen complejo. código el código Rocco, es un código Es un penal. buen código. Sí. Pero vamos al concepto. Estábamos hablando de educación. De educación pasamos a las denuncias que hay a La, fiscales la y de los voluntad del fiscales fiscal pasamos. está todo expuesto, estamos todos expuestos a la voluntad del fiscal, a ver qué va a decir el Bueno, fiscal. y entonces le citaba el caso de que el rey no está puesto. Está el Cuando varón. yo, cuando yo presenté el proyecto del triunvirato, que es un proyecto por lo menos de un consejo de regencia, sino de un rey, me han pegado diciendo que a ver en qué país del mundo hay un triunvirato. Entonces yo asumo la teoría de los copiones. Si no copiamos, está mal.
Ahora, lo copiado, mire, en España, todas estas leyes vinculadas al género y otras tropelías que vienen creciendo, las sacan a los 15 días, son proyectos de ley en el Uruguay. Claro, A porque los 15. ya están prearmadas, están todas formateadas. Bueno, Claro. aparte, usted tendrá una teoría capaz que un poco más profunda. Yo me conformo con la teoría de sostener que con Google estamos pendientes de las iniciativas legales en España para trasladarlas inmediatamente al Uruguay. Y eso ha pasado en los últimos años con la No, pero ley de... mire, voy a pasar en el programa, hay un documento que se llama Eurosocial de la Unión Europea, que habla de todas las políticas de género y cómo hay que hacerlas. O sea, ya está todo formateado. Y está también, por ejemplo, la página de Aladi, ¿no? Sí, Aladi, y la UNESCO, que dicen cómo son las políticas. Y esas políticas de género están en página de gobierno, página de presidencia. Entran por Google y ahí van a ver todo el diseño de las políticas de género instalada, como dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, que son políticas de Estado, ¿no? Es decir, hoy las políticas de género para el país no son moda, dice la Suprema Corte, sino que son un imperativo jurídico del Estado uruguayo. Tomá mate, pa' vos y tu tía Gregoria. No, no hemos logrado en otros temas sustantivos. Pero para no irnos demasiado y mantenernos en la línea de lo que veníamos hablando, básicamente el proyecto de triunvirato es una solución a una situación de empantanamiento que tenemos hoy y un gobierno que lamentablemente, sigo siendo crítico, ha resignado su potestad de designación de un fiscal. ¿Por qué? Porque las negociaciones se hacen. Hay 36 cargos de confianza del Frente Amplio en el Poder Ejecutivo, en los distintos entes. El presidente le dice, mañana cesan en su actividad si no arreglan conmigo el tema Fiscalía de Corte. Son Claro, 36 cargos. No me quiero poner ahora en maestruli de cómo se debe llevar a cabo una negociación, pero el claro. presidente tiene potencia de fuego para negociar. No ha negociado, la Fiscalía sigue en su forma acéfala. Yo propongo un sistema que podrá discutirse, pero da solución al conflicto, y es el triunvirato. Y por otra parte, el sistema lo que hace es garantizar frente al enorme poder de un fiscal de corte. Es brutal. Lo Sí, hemos sí, dicho 20 veces, lo digo 21. sí, El poder que consiguió Díaz con su capacidad técnica que la tiene, pero el poder que consiguió para la Fiscalía de Corte es inigualable. claro. Pero en legislación laboral dejó de aplicar determinadas garantías laborales. La jornada de 8 horas no existe para los fiscales, por decir una de las que me acuerdo. No existe. Un fiscal comienza a trabajar y no tiene límite en su jornada laboral. Yo explicaba que en otra época, del año 2017, 2018, yo llegué a trabajar 40 horas sin dormir por la diagramación que había. Ahora eso por supuesto, se ha mejorado, pero con eso expreso de que el poder brutal que concentró la Fiscalía de Corte Sí, debe sí. haber un mecanismo de garantía. Entonces me dicen, pero a ver, ¿en qué parte del mundo hay garantías? Es decir, el último argumento para contradecir lo que estamos proponiendo es que resulta que es inédito. Y lo inédito no sirve en el Uruguay, país de copiones, porque históricamente lo hemos sido. Y es Y, relativo el concepto de que es inédito, doctor, porque órganos colegiados existen, por ejemplo, en los tribunales de apelaciones, las Supremas Cortes de Justicia, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una Fiscalía General de la Nación, yo creo que es muy racional plantear un órgano colegiado, como usted dice, porque, bueno, evita esa concentración tan enorme de poder que ha tenido, por ejemplo, Jorge Díaz, y ahora tiene ¿cómo podríamos decir? Su ladero, o bueno, no, el nuevo con, monarca. no, con respeto a la persona de Juan Gómez, que lo respeto como colega y trabajamos mucho juntos, pero fue el Delfín. La definición de El Juan delfín, Gómez fue el delfín. designado por Díaz y Sí. lamentablemente digo, para esa posición hay fotos muy significativas de amistad y de Sí. alegría, y obviamente fue designado porque es una persona responsable, por supuesto, pero sigue los lineamientos del Pero doctor. con un perfilismo tremendo, ¿no? Cuando pasó con el caso de Iglesias, de la causa del cordón, que rápidamente no duda y lo saca. Ahora con el tema de la fiscal Fossati, totalmente desprotegida en una investigación muy compleja, con muchos Muy intereses. compleja, todo. Ese podríamos abordarlo como tema para el viernes que viene, hágame recuerdo, ¿Cómo de no? la investigación del caso Astesiano
y cómo la fiscal tiene que andar dribleando hacia afuera y hacia adentro para poder llegar a destino. Sí. Y un comercial nomás. Recuerde que la fiscal tiene una fiscalía de flagrancia que tiene decenas de casos a veces por día y encima le regalaron un caso de esta magnitud, con lo cual es completamente comprensible lo que viene sosteniendo. No puedo No, tolerar esto. no se puede. Bueno, Es imposible. Rubén, Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y nos vemos la semana que viene. de repente nos recordamos el caso Astesiano para Ah, me empezar parece que bien, sí. Me que parece está que sí. interesante. Sí, está muy interesante. Bueno, Muchísimas que lo gracias. Buen fin pases de muy semana, bien. doctor. Que pase bien. Gracias igualmente. El doctor Gustavo Subía conversando con nosotros en su columna de los viernes, diputado por el Partido Colorado, tercera vía. Nos vamos, está malísima la imagen hoy, muy mal la imagen de nuestro Zoom. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana para preguntarnos en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad.